Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otros Feos, Sucios y Malos. Mi nombre es Omar López, te doy la bienvenida y hay un tema que nos involucra y mucho. Lo que consumimos a diario, sobre todo los alimentos para la familia de nuestro pueblo y la pelea que hay entre las corporaciones que manejan los precios, que tienen a su cargo un control de la economía, que sistemáticamente están en disputa con el Estado Nacional. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, hemos convocado a Agustín Datelli. Él integra La Gran Macro, un grupo de jóvenes economistas. Él es un joven economista de nuestra Universidad de Buenos Aires y tiene un lenguaje que nos es común, una manera de analizar, una lógica de confrontar los grandes problemas que suelen estar ocultos por la gran prensa hegemónica de la derecha. Vamos a hablar entonces con Agustín Datelli sobre este tema. ¿Me acompaña? ¿Qué tal? ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Agustín Datelli? Él es integrante de un grupo de economistas jóvenes, muchos de ellos de La Gran Macro. También es licenciado en Economía de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. El tema es inquietante para vos, para mí, para todos nosotros, y tiene que ver con esta batalla tan mal narrada por la prensa hegemónica sobre lo central de nuestra vida, el consumo, los precios, los alimentos. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, pero qué mejor que poder hablarlo con él y que nos cuente. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias por venir a Feos, Sucios y Malos. ¿Qué es lo que no ve la sociedad a la hora de entender esta disputa terrible entre estos grupos de tanto poder económico y el gobierno? Sí, mira, bueno, gracias por la invitación acá al programa. Mira, la verdad que lo que se observa es que desde gran parte de la sociedad hay una crítica muchas veces sistemática hacia el gobierno a partir de lo que ocurre con los precios, con la inflación, que la verdad que en Argentina en el último tiempo tuvo en algún momento una dinámica creciente, hoy por hoy está en una situación de desaceleración, está controlada pero sigue siendo alta, y eso impacta directamente en el bolsillo de cada uno. Entonces, ahí hay una reacción contra el gobierno que responde, de mi punto de vista, a un concepto que se arraigó a lo largo de mucho tiempo, también muy motivado por parte de economistas que yo creo que ofician como voceros de sectores concentrados. Sí, los visitadores de las embajadas, además. Tal cual, visitan embajadas y durante mucho tiempo tenían prácticamente cooptado, ahora por suerte algunos tratamos de hacer un contrapunto, pero tenían cooptado los medios de comunicación y bajaban una línea única que había logrado instalar esa cuestión de que la inflación es un fenómeno puramente macroeconómico, que la culpa es del gasto público, de que el gasto público crece y de la emisión monetaria que requiere ese gasto público, y entonces se instaló en la sociedad esa idea de la maquinita, y a veces uno habla por la calle con gente que te dice: pero ¿cómo no va a haber inflación si no dejan de darle a la maquinita? Esto no es así, está probado que no es así en muchos lugares del mundo, hay teoría económica, hay datos, evidencia empírica que demuestran que esto no es así, pero sin embargo es funcional a que el propio público termine pidiendo medidas de ajuste. Porque si uno cree que por esa emisión monetaria está la inflación, entonces está dispuesto a decir: recorten el gasto público, que va direccionado a los sectores que más lo necesitan, más vulnerables, de menores ingresos, para que supuestamente baje esa inflación. Lo que hizo el gobierno en el último tiempo es cambiar el eje, otra visión económica más heterodoxa, digámosle, de lo académico, que lo que dice es: bueno, ¿cuál es el rol dentro de lo que es la formación de precios de los formadores de precios, de los grandes sectores concentrados, de los empresarios que tienen poder de mercado en fijar esos precios? Entonces ahí se cambia el análisis, se pone la distribución del ingreso en el centro de la escena, se hacen políticas para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, eso implica aumentar, por ejemplo, los salarios para que la participación... Claro, y en el medio de eso, estudiar cómo se forman los precios a lo largo de las cadenas de valor, ¿sí? Y entonces ahí el Estado incorporó herramientas para tratar de controlar ese proceso inflacionario, pero en el medio de todo esto aparece la distribución del ingreso. Te quiero repreguntar lo siguiente, así lo bajamos un poquitito a tierra. Elegime un producto, la leche, ¿sí? El gobierno negocia y determina en precios cuidados: este es el producto de la marca X.
¿Qué ocurre? Vas a comprar, en una hora se terminó, desapareció de la góndola, pero de la misma empresa, la misma leche, con un colorcito nuevo en el envase, o una línea o una letra, está el doble o a veces más, y la góndola repleta. ¿Cómo funciona ese mecanismo terrorífico de parte de la empresa para vulnerar al gobierno? Este tipo de cuestión primero te marca la necesidad, la fuerte necesidad que hay de regulación por parte del Estado de la cadena de valor, digamos, de cada uno de los productos. Por ejemplo, el caso de la leche. Cuando vos mirás la leche, el precio que recibe el tambero por litro, digamos, contra el precio que vale el litro al final del camino en la góndola al consumidor, es una locura la diferencia que hay, es una locura. Cuando analizás toda la cadena, encontrás en algunos eslabones saltos enormes por rentabilidad extraordinaria. Sectores que trasladan todo a precio, lo hacen especulativamente, generalmente los vinculados con la cadena de comercialización, por ejemplo, los grandes supermercados. Ahí se crea el programa de precios cuidados, entre otras cosas, porque también el gobierno ha dado el último tiempo, en el caso puntual de la leche, subsidios a tamberos. Ahora, el subsidio, y eso quedó demostrado en la última oportunidad, tiene que estar acompañado de una fuerte regulación por parte del Estado, porque si no lo que se observó es que vos le das el subsidio al tambero por litros de leche producida para tratar de mejorar esa situación, y después eso termina siendo apropiado por los sectores de la cadena que tienen poder de concentración. Entonces, es necesaria una fuerte regulación por parte del Estado. El programa de precios cuidados tuvo dos efectos. Uno, el de control de los precios, porque actúa como precio de referencia. Y ahí, para que no ocurra lo que vos marcás, el Estado tiene que estar presente, controlando para que siempre haya abastecimiento de los productos que forman parte del programa de precios cuidados y no ocurra esto, no ocurra que pongan menos y después te lo reemplacen por otro y te digan, no, este está fuera del programa, vale 10 veces más. ¿No? Entonces hay que tener un fuerte control de eso, la verdad que por suerte se controla y el cumplimiento viene siendo importante. Pero además, ¿por qué viene siendo importante? Porque el programa de precios cuidados está logrando un cambio cultural fundamental, que era fundamental en Argentina, que es mostrarle a las empresas que la rentabilidad está asociada con mayor producción y no con más precio. Fíjate, el programa de precios cuidados lo que hizo fue que algunas marcas que voluntariamente accedieron al programa, no es que el gobierno obligó, algunos dicen un programa de acuerdo de precio, no, acá no hay acuerdo de congelamiento, nada de eso, es un programa voluntario al cual las empresas acceden. Hay muchos que han encontrado el gran negocio en Claro, eso. ¿por qué? Porque Precios Cuidados generó la marca, el loguito ese con la flechita que dice Precios Cuidados, hoy es marca. Entonces, el público cuando va al supermercado, lo busca la marca. Entonces, marcas que antes quedaban, que son de producción nacional, quedaban relegadas porque los grandes supermercados, las grandes cadenas tienen acuerdo con las grandes multinacionales, entonces le dan el espacio en góndola porque a los dos les sirve y al otro lo mandaban al último estante de la góndola. Ahora la gente busca Precios Cuidados. Eso aumentó mucho la demanda, entonces responden con más producción sin modificar el precio, porque forman parte del programa y lo acuerdan con el gobierno, aumentaron su rentabilidad por volumen. Eso es muy bueno para la economía, porque eso implica más producción, más puestos de trabajo. Entonces, esa es la lógica que se empieza a romper. La cuestión empresarial argentina, especulativa, cortoplacista, de traslado a precios, con la visión industrialista, de producción, de aumento de la producción, de generación de empleo. Entonces, el programa de precios cuidados, para mí, más allá de actuar como un conjunto de precios de referencia y haberle puesto un límite a la dinámica inflacionaria ya hace un año y pico atrás, cuando empezó a tomar fuerza, me parece que lo más importante es esto, el cambio cultural que está generando y el impacto sobre la producción. Y fíjate otra cosa, digo, en esto de la regulación, una cosita más te marco, en esto de la regulación del Estado, fíjate cómo operan los sectores y los economistas que los representan. Hace unos meses se aprobó la ley que le siguen llamando de abastecimiento, pero en realidad la vieja ley de abastecimiento ahora es una ley que se llama de regulación de las relaciones de consumo y producción. Esa ley le da la potestad a la Secretaría de Comercio de actuar sobre las cadenas de valor, regulando las cadenas, controlando las rentabilidades. ¿Para qué? Para proteger al eslabón más débil. Y que nunca pasó en la historia política argentina. Claro, ¿y cómo reaccionaron estos sectores? Diciendo, no, Argentina con esto va a terminar siendo Cuba, es la intervención, la pérdida de las libertades individuales. Una locura, al contrario, se está protegiendo el eslabón más débil de la cadena, que somos todos nosotros, el consumidor, que frente a ese productor concentrado no tenés fuerza para nada. Agustín, hablábamos del enorme cambio estructural, cultural, con la intervención del Estado sobre los precios cuidados. ¿Qué es lo que ha abierto en la cabeza del sujeto, de la sociedad, de nosotros, los ciudadanos? Mira, la verdad que me parece que el cambio en materia económica que hubo en los últimos años, que implica poner a la política en el centro de la escena,
muchos que hablamos y contamos esto, decimos la economía es el brazo ejecutor de la política, que es la herramienta que puede cambiarle la vida a la gente, que la economía es social, es política, es historia, es cultural, no como nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo, que era una ciencia exacta, que con una receta aplicable en cualquier lugar y en cualquier momento del mundo había soluciones mágicas en manos de tecnócratas supuestamente independientes, que independientes no tenían nada porque representaban ciertos sectores empresariales. Me parece que eso, con este último tiempo, con los resultados a la vista, porque se ha demostrado que se fortaleció el mercado interno, creció el consumo, el poder adquisitivo, mejoró la calidad de la vida de la gente, hubo mejoras en términos distributivos muy importantes. Me parece que eso se empezó a internalizar el último tiempo y se empezó a notar que hay una forma distinta de ver la economía y que da resultados, digamos, mucho mejores a los que nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo. Y me parece que eso empezó a tener un arraigo el último tiempo, sobre lo cual hay que trabajar todavía muchísimo más. Cierto. Pero me parece que lo que se avanzó el último tiempo es muy importante y empezó a hacer un clic con la otra visión economicista que nos quisieron meter durante tanto tiempo. Agustín, sos un militante popular, aparte de un economista, un hombre joven y con una capacidad de explicar lo complejo de manera sencilla. Gracias. Esta batalla cultural que implica desnudar la trama de la mentira, del engaño, de la usurpación, porque esto es una usurpación a los derechos populares. ¿En qué parte crees que debemos intervenir y corregir nuestro propio accionar desde la militancia popular, desde la narrativa popular, desde la producción política territorial? Sí, mira, yo creo que en todo lo que tiene que ver con lo comunicacional, con trabajar en llegar de manera directa, digamos, yo hace rato que venía trabajando sobre esto de la importancia que tiene para que estas cuestiones económicas terminen teniendo el efecto buscado y tengan sentido, la cuestión comunicacional, digamos, el tema del cambio cultural, ese clic que hay que hacer para que esas cuestiones que durante tanto tiempo se machacó y se lograron arraigar en todo el mundo, modificarlas, romperlas y mostrar que hay otra cosa. Me parece que eso hay que hacerlo quienes tenemos posibilidad por acceso a algunos medios de comunicación, como acá o en otros lugares, hacerlo y aprovecharle el mensaje más masivo que eso permite, pero también en el día a día y en el contacto permanente desde la militancia, digo, me parece que, y yo trato de hacerlo, dar charlas constantemente a donde me llamen, ir a hablar con la gente, explicar y tomarse el trabajo de, más en los temas económicos, que durante mucho tiempo se quiso hacer creer que eran cuestiones complejas y que no eran comprensibles para la mayoría y que había un par de expertos que las conocían, poder transmitir el mensaje de que todo es explicable, de que la economía nos atraviesa, de que la economía durante mucho tiempo pretendió deshumanizarse, pero es una ciencia social que nos atraviesa en lo cotidiano, que todas las decisiones que tomamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir tienen que ver con la economía, que lo que pasa a nivel macro, que parece que fuera algo de otro planeta, nos afecta en lo cotidiano, que eso macro que nos afecta, a su vez, es la sumatoria de cada uno de los comportamientos individuales de cada uno de nosotros. Entonces, hay que entender eso. Si cuando estos tipos se ponen a hacer estas movidas que hacen con el dólar paralelo y que algunos medios de comunicación lo ponen en la tapa de los diarios, nosotros ignoráramos eso, comprendiendo que se trata solo de una cuestión especulativa de un pequeño grupo que quiere ganar y especular con eso, y no le diéramos, queda destituido, no tiene más efecto, no tiene impacto en la economía real y se desesperarían porque deja de tenerlo, que gran parte se logró el último tiempo, porque deja de tenerlo. Porque ¿cómo opera eso? Vía expectativas, totalmente, vía eso que nosotros llamamos la profecía autocumplida, querer hacernos creer a todos que algo va a ocurrir para que actuemos de tal manera que eso termine ocurriendo. Ahora, entonces, es importante ese trabajo, me parece a mí, desde la militancia, desde hablar, desde explicar, desde transmitir y desde generar esa modificación cultural que hace falta. Dos preguntas finales. Yo no sé si ustedes están pensando la misma pregunta que yo estoy construyendo ahora, pero me parece que él nos dio el pie, ¿no? Esta es así. ¿Cuántos grupos intervienen en esto de usurpar la economía, el derecho popular, queriendo doblegar sistemáticamente, destituir al gobierno? ¿Cuántos grupos son? ¿Quiénes son esos grupos? Mirá, son grupos concentrados de poder, grandes empresas multinacionales, algunas nacionales, del sector financiero, de, por ejemplo, antes hablábamos de la leche, del rubro de la alimentación, del rubro de metalmecánica, siderurgia, digamos. Hay sectores muy concentrados en la economía argentina. Por eso muchas veces a uno le preocupa que intenten instalar esa idea de libre mercado, ¿no? Como si en países como el nuestro, con menor nivel de desarrollo, donde todavía hay un camino en pos de mayor industrialización enorme por recorrer, donde se ha hecho a lo largo de décadas mucho daño, se desindustrializaron, la economía es muy concentrada. Entonces, intentar llevar la receta esa del libre mercado que pretenden los manuales de texto
a una economía que tiene un nivel de concentración enorme como la nuestra y de extranjerización, obviamente que conduce al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Desconcentrar mercados, el rol del Estado, planificar el desarrollo, que el Estado regule, controle, proteja a los sectores más vulnerables, ponga la distribución del ingreso en el centro de la escena, actúe para que mejore esa distribución y eso a su vez redunde en mayor crecimiento por impulso de la demanda. Bueno, esa es la visión que estamos instalando, intentando instalar el último tiempo y sobre la cual venimos trabajando. Y para eso no solo es necesario las medidas de política económica que se vienen adoptando. Antes hablábamos de precio cuidado, el programa Hora 12 que permitió financiar el consumo y fortalecer el mercado interno, y tantos otros, los beneficios previsionales, la moratoria, la cobertura previsional ampliada, la asignación universal por hijo, etcétera. Además, es necesario este vínculo desde lo comunicacional para que todo esto sea tomado, interpretado y acompañado del otro lado, porque si no a veces lo que uno busca termina no ocurriendo si del otro lado no se toma como uno quiere. La última, y cortitas, vinculado con el futuro político y vinculado a algo, muchos cuando éramos muy pibes nos acordábamos de los mercados en los barrios. Íbamos con la vieja, con la tía, comprábamos en el... Y el mercado tenía todo, todo fresco. ¿Es parte de una producción política osada y necesaria volver a instalar mercados por doquier a la hora de enfrentar esta concentración y estos mecanismos de... Sí, y mirá el ejemplo concreto de esto. Hoy por hoy se está intentando llevar el mercado central, y la lógica del mercado central, a los barrios, digamos. De hecho, en Capital, en algunas provincias ya se estuvo haciendo. Chaco es una y ahora no me acuerdo cuál otra. 2 o 3 provincias ya se empezó a hacer y tiene un éxito muy importante esa situación, porque implica modificar la lógica de toda la cadena, evitar esta concentración de mercado. Y acá se está tratando de hacer en colegiales. Hace poco en el programa de economía que estamos haciendo en Canal 7 hicimos una entrevista al propio ministro, Axel Kicillof, caminando por un mercado en colegiales que está todo armado, todo completamente armado, vacío completamente. ¿Por qué? Porque no le dan la orden, la justicia, el gobierno de la ciudad no da la orden para que el mercado se abra. La lógica de ese tipo de mercados, que se van a llamar supermercado central, porque es la idea de llevar el mercado central a los barrios, es modificar la forma en la cual se forman los precios y el rol que tienen las cadenas concentradas, los grandes supermercados de cadenas concentradas, nacionales o extranjeros, que vienen operando en la Argentina en los últimos años. Eso redundaría, si se pone en práctica, en bajas de los precios actuales, 30-40% más bajos. Y nadie pierde. Toda la cadena gana igual. Y los precios 30-40% más bajos. Eso redunda en una mejora del poder adquisitivo de todos y también impulsa la economía y genera crecimiento económico. No es competencia desleal, porque es una situación que implica además que todos los comercios de la zona puedan acceder a la misma lógica, a los mismos proveedores que tiene ese mercado, y todos podrían bajar los precios en un 30-40%, y sin embargo lo frena. ¿Quién lo frena? Sectores de la justicia, algunos espacios políticos. ¿Por qué? Porque atrás están los grandes sectores concentrados que vienen trabajando con márgenes de rentabilidad extraordinarios, porque si vos comparás los márgenes de rentabilidad de las grandes cadenas de comercialización, los grandes supermercados en Argentina con el resto de Latinoamérica, acá 4 o 5 veces más alta que en el resto de los países de Latinoamérica, y que quieren seguir trabajando con esa lógica. Y que cuando hay una situación inflacionaria, pretenden desde los medios de comunicación y usando todas las herramientas con las que cuentan, instalar en el público la idea de que esa inflación es culpa del gobierno y que además para solucionarla nos tenemos que comer todos un ajuste. Bueno, no, el esfuerzo que se está haciendo es decir, esto no es así, miren cómo son las cosas, estos mercados y acercar los mercados va en ese sentido y bueno, habrá que seguir, habrá que continuar, esperemos. Ahora yo creo que en la última elección se sintió un respaldo desde lo eleccionario importante a gran parte de los cambios económicos que hubo el último tiempo, ¿no? Yo te despido, Agustín Datelli, y los despido a ustedes hasta mañana, pero con un solo ejemplo, con esto que él dice en carne propia. Seguro que a ustedes les pasó lo mismo, le están viviendo la misma experiencia. En Ensenada, antes de llegar a Ensenada, por allá por donde está La Plata, a un costado, hay un supermercado popular. Con lo que uno compra, una compra pequeña en el almacén, en el supermercado del barrio, con lo que gasta, imaginemos 400 pesos, ¿sí? Bueno, compra para todo el mes, para 2 personas con un niño, por ejemplo. Esa es la diferencia enorme que hay en el consumo popular a través de los precios cuidados. Y ustedes saben que no estoy mintiendo porque este que está acá hablándote va y compra ahí. O sea, estamos hablando de pescado, de pollo,
Estamos hablando de harinas, estamos hablando de arroz, estamos hablando de queso, estamos hablando de leche, estamos hablando de los artículos que consume el hogar popular todos los días. ¿Sí? Esa es la diferencia. Agustín, gracias. No, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, los espero mañana.